Y también es cierto que hay un sector importante que inclusive salió victorioso de la última elección de octubre del 2020. Bueno, la guerra, atención, que no cesa, ¿o sí, Carlos Rucaos? Buenas noches, bienvenido. No, se ha vuelto a complicar, como ustedes saben, porque lo venimos informando. Había habido una decisión informada por el ministro de Relaciones Exteriores de Irán de que se abría el estrecho de Hormuz. Siempre venimos explicando que la guerra del petróleo se ha convertido en el centro de esta guerra. Y hoy a la mañana hubo varios petroleros que pasaron normalmente, hasta que de repente un petrolero de la India es atacado por dos lanchas blindadas de la Guardia Revolucionaria iraní. Y ahí se producen dos hechos realmente extraños. En primer lugar, creo que tenemos imágenes para ir vistiendo todo esto. Las lanchas atacan sin hablar, pero el barco de la India le dice: somos de la India. ¿Por qué tiene que decir somos de la India? Porque hay un acuerdo entre ambos países que los barcos de la India podían pasar aún durante el bloqueo. Y lo de la estructura de las lanchas le dicen: le vamos a frenar igual. Y lo que dice el ministro de Relaciones Exteriores de nuestro país, que es un idiota, no nos importa nada. ¿Por qué? Porque el ministro de Relaciones Exteriores es rechazado por la Guardia Revolucionaria iraní. Yo te conté cuando estuvimos hace un sábado que estaba la famosa reunión de Islamabad, sí, entre Estados Unidos y Irán, mediados por Pakistán, y yo decía: los que van ahí no son reconocidos por la Guardia Revolucionaria iraní. Si quieren negociar bien, tiene que ir Bahidi, el jefe de la Guardia Revolucionaria iraní. Bueno, por eso todo sigue ahora mal. Trump acaba de amenazar nuevamente, dice: se quieren burlar de nosotros, no vamos a permitir que nos chantajeen. Es de noche en Hormuz y todo el mundo espera que la tregua que termina el lunes, mirá. Esto sí, por eso, como te seguimos con los datos, es importante para la gente. Irán no puede chantajearnos con cerrar el estrecho esta vez, lo dijo Trump. Sí, y lo van a abrir de prepo. ¿Qué querés que te diga? Van a bombardear porque claramente lo que queda de estructura de defensa de Irán está ahí. Son las estructuras de la Guardia Revolucionaria iraní. No hay más aviación, no hay más flota, pero están los misiles, sigue teniendo muchos misiles Irán, y están las lanchas rápidas estas que son blindadas, muy veloces, que es como un conjunto de avispas corriendo un elefante, porque los barcos petroleros son lentos, grandotes. Decía ayer una armadora alemana la preocupación que tienen por los tripulantes, porque hay mucha gente que está durante toda esta guerra, estos 50 días, arriba de los barcos sin tener posibilidad de bajar en ningún puerto. Es una situación psicológicamente desesperante, entiéndase los derechos humanos también de esa gente, ¿no? Bueno, pero ahí están varados, hay más de 1.500 barcos en la zona que no pueden avanzar ni para un lado ni para el otro. Darío, vos tienes un aporte para hacer a esta altura. Nos gustaría escucharte sobre esto. Bueno, sí, en realidad venimos viendo que se abre, se cierra el estrecho de Hormuz. Un día lo bloquea Trump, otro día lo abre. Esto es un tira y afloje que vamos a ver, creo, en los próximos días. Definitivamente yo creo que la guerra se va a terminar porque ni a Trump ni a los iraníes le conviene continuar con la guerra. Trump está complicado políticamente, tiene un apoyo muy pobre en Estados Unidos, se viene el Mundial. Si continúa esto va a tener que pedir autorización nuevamente al Congreso, que probablemente no se la dé. Los iraníes tienen toda la industria destruida, militarmente están acabados, o sea, les queda poco tiempo. Si Trump continúa con el bloqueo, Irán va a estar destruido, y no solo los ayatolas, sino todo el pueblo. Entonces, a ninguno de los dos le conviene seguir con esto. Pero probablemente, como está tan atomizado el poder en Irán, algunos quizás quieran avanzar, otros no. Veremos qué va a pasar. Lo que sí yo veo, que te lo comenté la otra vez que vine, que el precio del petróleo va a bajar, y eso es un indicativo importante, de hecho está bajando, de que el conflicto se va a terminar. Va a haber momentos que quizás va a subir, probablemente el lunes suba por todo esto que está pasando ahora, pero en la mitad de la semana va a volver a bajar. ¿Esto qué indica? Que va a volver a los precios originales antes de la guerra. La guerra va a terminar, todavía no sabemos cómo, pero va a terminar.
¿Coincidís? Bueno, sí, dos o tres acotaciones a esto. Primero, Irán tiene un problema muy grave que es, lo ha explicado Financial Times, que es que al no poder exportar su petróleo, sí, no solamente no le ingresa el dinero, sino que se le están colmando los tanques. Ellos tienen los tanques fundamentalmente en la isla de Hark. Eso viene de los pozos petrolíferos. Si vos no podés llevar el petróleo a tus tanques, tenés un problema en el proceso de extracción, gravísimo. Claro. Segundo problema importante que tiene claramente Irán, que él lo acaba de escribir, es la atomización de la conducción. Entonces es muy difícil negociar si hay dos sectores tan distintos como la Guardia Revolucionaria y el poder político. Tercer tema a analizar, yo creo que, y en esto sí disiento, el petróleo no va a bajar abajo de $80 el barril, aun cuando termine la guerra, porque hay una fuerte escasez de stock. Yo he hablado con 3 grandes dirigentes de petroleras en el mundo y todos me dicen vamos a necesitar por lo menos 6 meses para recuperar stock. Entonces, el otro tema es el tema del petróleo en el mercado. ¿Por qué el petróleo puede no subir demasiado? Bueno, porque Estados Unidos ha abierto sus reservas y está vendiendo petróleo al mercado. Este mes que terminó, vendió 600.000 barriles más diarios y en este mes que está circulando se presume que va a terminar vendiendo 1.600.000 barriles más que los que vendía habitualmente. ¿Y por qué es importante este número? Porque eso es lo que exportaba Irán. 1.600.000 barriles diarios. Gran perjudicado en esto, República Popular China, que está presionando a Irán por un acuerdo porque necesita petróleo urgente. Y Trump que se va a reunir con Xi Jinping, ¿no? En ya los próximos Trump días. se reuniría, me dicen a mí, a mitad del mes que viene, pero tiene que terminar este conflicto para poder despejar el tema central, que es qué se hace con el petróleo. Correcto. Si acá abajo hubiera zanahorias, nadie estaría discutiendo lo que se está discutiendo. Y Trump lo decía de este modo, a ver. Very good conversations going on. It's working out very well. They got a little cute as they have been doing for 47 years. Nobody ever took them on. We took them on. They have no Navy. They have no Air Force. They have no leaders. They have no nothing. We're talking to them. They wanted to close up the Strait again, you know, as they've been doing for years. And they can't blackmail us. Bueno, ahí está. Esto es lo último, Sí, esto lo que último. ustedes pasaron es lo último, ultimísimo. Pasó hace un rato nomás. Corina Machado fue aclamada en Madrid. Contanos un poco, porque el otro foco es, muchos dicen, ojo, porque Trump quiere terminar tal vez la guerra con Irán y se metería en Cuba y obviamente tiene que resolverse lo de Venezuela, ¿no? Absolutamente. Trump termina esto, ocupa Cuba y empieza el proceso. ¿Lo ocupa? Lo ocupa Cuba. Podemos poner último momento, dijo que urgente. Trump va a ocupar Cuba este año. Rucau 2 puntos, Cuba ocupa, digamos, a ver. La va a ocupar. ¿Hace una operación similar a la de Venezuela? No tengo idea. Lo que tengo claro por mis contactos es que lo que le ha dicho la cúpula a los funcionarios de alto nivel es el jefe termina con Irán y tomamos Cuba. Si lo toma en una negociación con el Cangrejo, el nieto del actual que queda de la vieja dinastía de los Castro, no sé, pero por ahí entran. Ayer en un reportaje arriba del avión, cuando los presidentes norteamericanos te hablan arriba del avión a la sala de periodistas porque quieren decir algo. Claro. Hizo que una periodista le preguntara si iba a ser con una acción militar y dijo, define acción militar, haciéndose el canchero. Lo van a tomar. Pero lo que pasó hoy en Madrid es el comienzo del camino de Corina Machado a la presidencia de Venezuela. Es impresionante. A ver, lo pedís, lo tenés, Carlos, mira. Gracias, Isabel. Gracias a la Comunidad de Madrid. Gracias a Edmundo González Urrutia, nuestro presidente electo, que está aquí hoy en esta Plaza del Sol con nosotros, con todo su espíritu y su fuerza. Y gracias a cada venezolano que hoy está aquí presente para que el mundo entero entienda cómo se hacen las cosas a la venezolana. Y como yo también las hago a la venezolana, voy a bajar en un minuto para estar allá con ustedes
Bueno, a ver, saquemos un minuto de Graf, porque si hacemos, lo volvemos a poner, se ve la multitud, lo que vos decías, ¿no? Es una multitud. Estamos hablando de Madrid, ¿no? A ver. No de un país latinoamericano como nosotros. Ahí está, mira, esto es lo que queremos ver. Está absolutamente colmado todo. Ella, después de este discurso, baja y se mete en la multitud, se desprende de su custodia personal, que era nutridísima, y le explica a la prensa que no se va a reunir con Pedro Sánchez, sí lo acababa de hacer con Macron en París, porque Pedro Sánchez está al lado de los comunistas como Petro y Lula en una reunión en este momento en Barcelona en contra de las democracias latinoamericanas. Corina Machado empieza su camino y también vamos a tener muy pronto un cronograma electoral que está hablando Marco Rubio con Corina Machado. En 2027 se va a votar. Estados Unidos va a garantizar elecciones libres. Claramente la representante de la dictadura será Delcy Rodríguez, la representante de los torturadores, de los ladrones, de los narcos es Delcy Rodríguez, aunque hoy sea la empleada del mes de Trump, yo no me voy a callar, y Corina Machado es la representante de la libertad. Comienza un camino para la libertad ahí y va a haber también un camino para la libertad de Cuba, ¿no? Yo estuve hablando hace un rato con alguna gente que vos el otro día entrevistaste muy interesante acá, que son cubanos en el exilio, y me decían, qué bueno que está con Machiavelli, que siempre está dando la voz a los que peleamos por la libertad. Bueno, de eso se trata, y por eso le preguntamos también a Darío, lo que nos anticipa Carlos Rucau. Para vos, ¿hay un avance del gobierno de Trump sobre Cuba y cómo lo imaginas, Darío? Bueno, sí, claramente termina con Irán y sigue con Cuba. A ver. Eso puede ser impresionante. Son casi 70 años, ¿no?, del régimen. 67 años, sí. Entonces, Darío. No, bueno, Marcos Rubio, no nos olvidemos que es cubano, así que claro, tiene en la mira a Cuba y ya está todo preparado para eso. El tema es que no puede atacar dos frentes al mismo tiempo, entonces necesita terminar primero Venezuela, Irán, después Cuba, después se tiene que preocupar por las elecciones porque le está dando muy mal. De todas maneras, digamos, yo creo que Carlos tiene muy buena información, siempre lo escucho, pero con respecto al tema del petróleo, estoy convencido que el petróleo va a bajar a $64 el Brent. De hecho, ahora ya cerró el viernes en 85. Va a pegar una subida estos días y va a volver a bajar. Y no dentro de mucho, o sea, un par de semanas va a volver a los precios anteriores, lo mismo que el WTI. Y eso va a simplificar la posible buena elección de Trump, porque todo el mundo damos por descontado que a Trump le va a ir mal, pero si acomoda las fichas, resuelve Irán, resuelve Cuba, resuelve Venezuela, resuelve el petróleo, baja la inflación, tenemos otro Trump dentro de 3 o 4 meses. Carlos. Y absolutamente así, claramente. En Estados Unidos siempre digo, yo tengo 3 nietos norteamericanos, las gasolineras votan. Claro. Entonces cuando se vota la gasolina, el galón de gasolina está alto, la gente se miran el precio y van a poner el voto. No, además no, hay algo peor. Como es un voto que vos te tenés que inscribir y después, si querés, votás. Es decir, hay un doble camino. Lo que hace mucha gente que está desconforme con su gobierno, y esto es hoy el temor del grupo MAGA que controla el Partido Republicano, es ni se inscribe ni vota. Claro. ¿Por qué? No voto yo por los demócratas, pero no te doy mi voto porque está cara la gasolina. Bueno, ahora, un Trump que, como él dice, gane la guerra, sí, ojalá que baje la gasolina, todo eso, igual con que la gasolina estuviera abajo de $80, me dicen que podría volver en Estados Unidos a los precios del galón de antes de la guerra. Clarísimo. Y te hago una pregunta, para mí es clave esto, porque vos conocés tanto del mundo y últimamente te metiste de cabeza ahí. La operación en Venezuela fue de extracción, y hablamos mucho de eso en su momento, no volvamos para atrás. Acá dicen, ocupa, extrae a Díaz-Canel. No extrae a nadie. Es totalmente distinto. Estábamos hablando de 2 países muy distintos. Primero, sobre Venezuela estaba la duda de una capacidad de resistencia militar. No hay duda de que esto no existe hoy en Cuba. Es decir, los militares cubanos quieren acabar con Díaz-Canel, le tienen mucha bronca, los ha despreciado, los ha menospreciado y están absolutamente alineados con el Cangrejo, con el nieto de Castro, con el que le lleva la silla de ruedas. Y él es el que está negociando con Raúl el Castro. Departamento de Estado. ¿Qué dije? No, con el nieto de Castro. Sí, bueno. Agregué Raúl Castro. Está bien. Sí. No, porque por ahí a veces uno se olvida. No, más bien, todos cometemos errores. Yo lo que creo es que cuando Trump dice que va a ir a Cuba, que se va a meter en Cuba, puede hacerlo por una negociación o puede hacerlo
por una cosa mucho más sencilla, que es que los generales le digan a Díaz-Canel: buenas noches, presidente, lo pusimos, usted se va porque Raúl dice que venga tal. Mi información es que no va a venir el Cangrejo. El sucesor de Díaz-Canel va a ser un empresario cubano-norteamericano que actualmente reside en Miami. ¿Tenés el nombre y todo? No. ¿Qué decís, Darío? Y si lo tuviera no lo podría decir. No podría decir, no, obviamente, pero... Es muy, muy interesante, digamos. Yo no tengo esa información, no sé si será más Canosa, alguno por el estilo, que sería... Bueno, más Canosa, recordemos una sorpresa que... sería, pero... Claro. Es como llevar a Messi. Claro. Exactamente. Yo creo que el padre Más Canosa fue el primero que llegó de Cuba. Hablemos Más Canosa, es uno de... Son los hermanos que tienen al Inter Miami, ¿no? Como Más Canosa juntó 100.000 cubanos en las calles de Miami, a los que le habló Carlos Menem, claro, y dijo ese día: yo nunca fui a Cuba y no voy a ir hasta que sea Cuba libre. Murió sin poder verlo, espero yo poder verlo. Vos sabés que hay cubanos de más de 100 años que se siguen reuniendo para recordar aquello y para hablar de lo que sigue. Tuve el gusto de que me invitaron a una reunión, perdón por la autorreferencia, pero lo quiero decir a propósito de que estaba ahí una de las personas... Bueno, había un restaurante, no lo voy a nombrar, en una calle de Miami, donde 3 veces se festejó la muerte de Fidel Castro, y era un error. Y el día que se murió se enteraron tarde. Los cubanos son muy longevos. Una de las yo creo que había 1 o 2 personas, eran todos mayores, pero había uno que tenía, el que presidía la reunión tenía creo que 98 años. Y vos lo veías y decías, no puede ser. O sea, son longevos, evidentemente, son muy resilientes y están esperando ver que se termine la dictadura Es la única dictadura que existía cuando Menem presidía Argentina. Claro. No había más dictadura. De esa basura nacieron la narcodictadura de este continente. Ella es la madre. Hicieron centro de inteligencia en todo el mundo, embajadas sostenidas, grupos que fueron pagando. Bueno, el G2 cubano se metió en tantos lados que hasta tuvo un embajador norteamericano a sueldo. El embajador norteamericano en Bolivia, que antes había sido encargado de negocio en la Argentina. Pero que terminó preso. Está preso ahora. Porque fue espía, o sea... 40 años espía del G2 quiero acordarme cubano. el nombre, si en la producción... Rocha. Rocha. Rocha era... Manuel Rocha creo que era, ¿no? Es así el caso, ¿no? Para que entiendan. O sea, hay que espiar a Estados Unidos. La verdad es una tarea dificultosa porque los tipos te hacen espionaje, contraespionaje, contraespionaje. Sin embargo, lograron meter un falso embajador o un embajador que era un espía en el sistema norteamericano, Manuel Rocha. Y fue acá, encargado de negocios. Y acá estuvo en la Argentina. Encargado de negocios. Más aún te digo, hay muchos empresarios argentinos que lo recibían y lo mimaban porque él estaba tan a la derecha que resultaba casi insoportable cuando hablabas con él. Increíble. Más aún, fue el abogado del grupo Kissinger en América Latina. ¿Del grupo Kissinger? Sí, señor. Kissinger, otro que vivió hasta hace Claro, bueno, pero 2 años, ese estudio, que fue tan importante, lo tenía él como representante en América Latina. Bueno, este hombre, en el momento que se hacían las elecciones en Bolivia, y estaba parejo entre el Tuto Quiroga y Evo Morales, sale y dice: Estados Unidos les dice a los bolivianos: no vayan a votar a Evo Morales. Agarró la delantera de Evo Morales. Le quiero mandar un abrazo, no está acá, pero tal vez le da. Frank Zimmerman es un hombre que explica muy bien y escribió un libro. Frank, por supuesto, sí. Escribió un libro que se llama sobre Cuba. 10 mitos sobre Cuba. Y él explica, dice, cuando ustedes hablan de Venezuela, tengan que entender que el cerebro de todo esto es Cuba. Así es. Cuba es el que tiene una red de espías internacionales que se fortalecen con dineros que vienen de Rusia, eventualmente de China, de Irán, y que por eso se sostienen y sostienen su ideología a fuerza de todo esto. La mano derecha de Chávez, el famoso Pollo Carvajal, ha declarado en el juzgado en el que está siendo juzgado en los Estados Unidos que todo el plan de Venezuela fue planeado por el G2 cubano y que le vendieron el paquete a Chávez. Está todo documentado. ¿Qué decís, Darío? Sí, no, tal cual. Cuba viene manejando los hilos de Latinoamérica desde hace varias décadas. Incluso en la Guerra Fría, cuando existía la Unión Soviética, Cuba el representante de la Unión Soviética en Latinoamérica y fue el que promovió todas las luchas armadas acá en Sudamérica, lo que pasó con Montoneros, con el ERP, en Chile, con Allende. O sea, estaba todo detrás Cuba. O sea, no me sorprende para nada. Lo que sí es sorprendente es que después de tantos años, de 60 años, venga a caer el régimen ahora. Tendría que haber caído mucho antes, porque la verdad que la
economía, el modelo socialista, no se sostiene por sí mismo. Y siempre se le echó la culpa al bloqueo económico, pero en realidad es que la economía no funciona en ningún país comunista, no funciona en Corea del Norte, no funcionó en la Unión Soviética. Bueno, este es el dato, está bueno lo que dice Darío, porque detrás de todo hay una batalla cultural. Absolutamente. ¿Cuál es la figura más importante de Cuba en la Argentina? Cristina Kirchner. Ustedes se olvidan que cada vez que tenía que ir a jurar a su hija, iba a Cuba. Cada vez que tenía que descansar, iba a Cuba. ¿Quién condecoró a Nicolás Maduro con la Orden del Libertador General San Martín? Cristina Kirchner, porque era el hombre de Cuba. Me veo tentado a preguntarte si toda esta oposición que yo describí, vos no habías llegado, pero seguramente después te lo comentan, yo describí que el gobierno, no quiero meterte en la política local, pero solamente para decir, toda esta organización, incluso Kicillof reuniéndose con Petro allí en esta reunión progresista en Europa, no significa, si el gobierno sigue teniendo algunos inconvenientes, un retorno, así como le pasó en su momento a Macri. No sé si es arriesgado decirlo de ese modo. No, yo creo que todo puede ocurrir. Lo que es importante entender y explicarle a la gente es que el kirchnerismo en sus 20 años de gobierno destruyó la Argentina al mismo tiempo que se destruían de la mano del narcosocialismo del siglo XXI otros países del continente. Empezando por Bolivia, que era un país muy próspero, con una capacidad de exportación muy grande, y siguiendo por otros, porque hay muchos ejemplos en América. Y un detalle más sobre cómo se puede robar y destruir un país. Chávez le daba a Cuba el petróleo al 50% del precio. ¿Qué hizo la dirigencia cubana? ¿Levantó Cuba? No. Vendía en el mercado la mitad de ese petróleo en negro, cobrando full price y metiéndose en el bolsillo. Por eso vos tenés una cúpula cubana mega millonaria y un pueblo muerto de hambre. Eso es la dictadura cubana y sus crías en el continente. Bueno, y el pobrismo y el populismo que tuvo su crisis. Algunos dicen, ojo, porque así como las derechas van ganando porque pierden los oficialismos, que en general tienen tinte más populista, también, y hay populismo de derecha e izquierda claramente, pero también hay una izquierda que busca renacer a partir de, veremos, ¿no? Si son de fondos, porque yo digo, por ejemplo, el Pollo Carvajal declara, Maduro se arrepiente y declara, ¿va a contar todos los fondos que vinieron para las campañas políticas del kirchnerismo? No creo. Yo no creo. Pero bueno, habrá que ver. Lo que te digo es que, por ejemplo, en esta reunión donde está Kicillof, que está presidiendo Pedro Sánchez, que es una especie de contracumbre a la presencia de Corina Machado, esto está muy claro. Me hace acordar al ALCA, ¿no? Sí, claro. Lula dijo una cosa insólita, dijo, a la contracumbre es una del pena ALCA que Corina Machado vuelva a Venezuela porque puede haber muertes. Ahí está la vicepresidente que heredó el presidente que está detenido. Ahora, Lula nunca lo reconoció a Maduro, porque nunca le dio las actas. Entonces, un día no lo reconoce y otro día, como es de su banda, dice, no, Delcy Rodríguez hay que reconocerla. Y ojo con el engaño que Delcy Rodríguez le hace a Estados Unidos. Yo siempre le digo cuando hablo con algún norteamericano, tengan cuidado con los ofidios, sí, porque pican por la espalda. Darío, una última también agradeciéndote tu visita. ¿Ves detrás o en el fondo, no sé si allá lejos o un poco más cerca, la batalla cultural en esta gran discusión? Bueno, sí, sin duda. La batalla cultural se está dando en todos los niveles. Bueno, ya lo estudió Gramsci, esto es más importante a veces a nivel cultural que a nivel militar. Tenemos a los artistas que se están dando vueltas, o sea, Fito Páez, Sabina, que antes apoyaban al régimen comunista y ahora están reconociendo que no funciona. Yo no sé qué va a pasar con Petro, qué va a pasar con Lula, si a Trump le va bien las elecciones, porque son los primeros apuntados después de Cuba ellos. Y Sánchez también. Muchas gracias, Darío, por tu visita. Muchas gracias, Carlos, como siempre. Un placer para mí compartir con Darío y contigo esta noche. Gracias.